Vamos a seguir con el capítulo 11, Dios o el ego. Y toca el subcapítulo 5, la sección 5, la dinámica del ego. Es una de las secciones largas y además intensas. He estado pensando hacerlo en 2 veces, pero lo voy a hacer de una tirada. Y si a alguien se le hace pesado, pues que lo vea en 2 veces, porque yo lo voy a hacer de una sola tirada. Dice la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Mira que es claro el curso, ¿eh? Y a veces las personas dicen, es que tú interpretas o yo lo interpreto. ¿Cómo se va a interpretar esto? Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examines, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es una enfermedad, una ilusión es un abandono de una persona querida, una ilusión es una ruina económica. Todas las cosas que tenemos aquí son ilusiones. Nadie puede escapar de ellas a menos que las examine. Hay personas por ahí, maestros del curso y otro tipo, que dicen, yo no sé. Y le dicen al espíritu, ¿tú qué sabes? Pues tú lo arreglas. Y dicen que es directo y que va directo. Dice, si no las examinas, las estás protegiendo. Aunque te hagas el espiritual y le digas al espíritu, mira esto, tú que sabes, porque yo no sé lo que es. Lo va a explicar muy bien. Dice, no hay necesidad de sentirse amedrantado por las ilusiones, pues no son peligrosas. Ahora que estamos con el coronavirus, no hay necesidad de sentirse amenazados por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengamos la calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. Bien, es verdad que cuesta mantener la calma cuando tú vas a analizar una ilusión tuya propia, que es un dictamen médico, una ruina que te llevan a la calle, pues cuesta, ¿verdad? Dice, la dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo. Esto que vamos a empezar aquí va a ser por algún tiempo la materia de examen, la materia de estudio. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Este mundo está basado en que nosotros hemos dado realidad al ego. Todo lo que hay aquí pertenece a la dinámica del ego. Todo lo que hay aquí está sostenido por la dinámica del ego. Vamos a examinar primero las cosas que nos hacen daño, las que nos duelen. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza al conocimiento. La curación no es que te pongan unas inyecciones de penicilina, sino limpiar de tu mente todo lo que te impide conocer la verdad. ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? Otra vuelta al principio. ¿Qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? Sin darles crédito, sin comulgar con ellas. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. Y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Vamos a repetirlo. ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones sino examinándolas directamente y sin protegerlas? ¿Cómo protegemos las ilusiones creyendo en ellas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Las ilusiones son la fuente del miedo.
Te das cuenta también, pero todas las ilusiones son la fuente del miedo. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Ay, amigo. Sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Pero para negar la realidad hay que tener una mente preparada, porque negar la realidad con miedo, si esa negación de la realidad va envuelta al miedo, no es una negación de la realidad, es una afirmación de ella, porque si tienes miedo, mientras la estás negando, estás creyendo que es real, porque ¿de qué vas a tener miedo? Entonces, por eso hay que entrenar la mente para negar la realidad de una manera fuerte. Para negar la realidad de una manera fuerte tienes que hacerlo de la mano del Espíritu, si no, nosotros no podemos negar la realidad de algo a lo que se lo dimos. Nosotros dimos realidad a las ilusiones, ahora no se las podemos quitar. Por eso tenemos que educar nuestra mente en este proceso de negar las ilusiones. No tengas miedo, por lo tanto, pues te estarás viendo, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. Estamos aquí. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Esto es extraordinario. Esta frase es extraordinaria y hay muchas en el curso así, pero te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Este cáncer no es real, este cáncer no es de Dios, este cáncer no puede conmigo. Esta ruina, esta amenaza no es real porque no es de Dios. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Primero, desvanecer los efectos quitándoles realidad. Segundo, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Si primero le has quitado realidad a los efectos, luego, si no tiene efectos, no hay causa. Ninguna ley opera en el vacío, y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. Es de estas maneras que se pone el curso magnífico, que a veces cuesta seguirlo. Si la realidad se conoce por su extensión, porque la realidad crea, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no es real. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede, por menos, que disiparla. Esto no lo tenemos que aprender. Esto no lo tenemos que aprender para usarlo de una manera consecuente y que tenga los resultados que dice aquí que tiene que tener. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la extensión en sí... Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada dinámica del ego. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego... Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Venga, vamos a verlo. Dice, comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego dándonos cuenta de que esta es una expresión que no significa nada, tiene una contradicción. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que le priva de sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo. Y la separación radica en la creencia de que el ego tiene dicho poder. Tienes miedo del ego porque crees que eso es así. Dinámica del ego. La palabra dinámica, capacidad de hacer algo. Y la separación,
que indica la creencia de que el ego puede hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees que el ego puede hacer que la separación sea real. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Esto está basado todo en que el ego tiene la capacidad de hacer real la separación, en que el ego tiene la capacidad de hacer real las enfermedades, las muertes, en que el ego es el Dios de aquí, en eso está basado. Pero cuando lo examinamos, la dinámica del ego, vamos a entrar en colisión con ella, puesto que el ego no tiene ninguna capacidad de hacer nada, puesto que todo el poder es de Dios. Y lo que no procede de Él no tiene poder de hacer nada, y el ego no procede de Dios. Estas son las matemáticas mentales que uno se las tiene que aprender. El ego no tiene la capacidad de hacer nada. El ego se siente muy reforzado en muchas cosas de aquí, en todas las cosas, pero el ego no tiene poder de hacer nada. Ese es el cambio que tenemos que hacer en nuestra mente. Ese es el cambio que tenemos que estructurar en nuestra mente. Todo el poder es de Dios, y lo que no es de Dios no tiene capacidad de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. ¿Cómo observar al ego? Nosotros no observamos nunca al ego, pero sí observamos sus consecuencias, sus enfermedades, sus catástrofes, sus ruinas económicas, sus soledades. Ahí es cuando estamos observando al ego. Ahí es cuando estamos observando la dinámica del ego en el mundo. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efecto. Y nos dice, en efecto, podemos examinar el sistema del mundo sin miedo, porque no tiene efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. El objetivo del ego, que es lo que viene a decir con todo esto, lo que quiere es ser el Dios de otro universo diferente, ser autónomo, separado de Dios. Y aquí hay un poco de lío con la autonomía, ya lo veréis. Pero hay que aprendernos el significado de las palabras para poder entender luego el significado de las frases. Dice, el miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, que está claramente desprovisto de sentido. El objetivo del ego es crear su propia autonomía, su propio entorno en el que él no dependa de absolutamente de nadie. Desde un principio, pues, el propósito de estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier otro poder que no sea el suyo. Esto es lo que quiere. Desde un principio, pues, el propósito del ego es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Esto nos está describiendo a nosotros. Esto nos está describiendo a nosotros. ¿O es que no somos nosotros los que queremos estar separados? Tener un pisito para nosotros, tener un trabajo para nosotros, ser independiente de cualquier poder. No tengo que depender de mi marido que me da de comer, no tengo que depender de mi jefe, no tengo que depender. Esto es, nosotros estamos tan ubicados en este mundo, que es este mundo, el mundo de la separación y de la independencia, que ahí estamos y no podemos decir que no será sino el nuestro, es el mundo del ego. Un momento. Y vuelvo. Seguimos. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de dicha idea. Toda idea tiene un propósito y el propósito siempre es el resultado natural de dicha idea. La idea, la causa y el efecto. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia natural, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. Venga.
Toda idea tiene un propósito y cada propósito es exactamente igual que la idea. Todo lo que procede del ego es lo que resulta de su creencia central, la separación, la autonomía. Y dice, y la manera de cancelar sus resultados, de sentirte separado, roto, enfermo, porque la separación supone estar desamparado y estar sufriendo. Entonces, ¿cómo cancelamos este sufrimiento? Es reconociendo simplemente que la fuente de todo no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. Nosotros decimos al ego, el ego es un programa que quiere separarnos de Dios y hacer un entorno para nosotros vivir separados de Dios. Eso nos produce dolor. ¿Cómo evitar el dolor? Reconociendo que la fuente de este movimiento de separación es contraria a nuestra propia naturaleza, que es estar unido a Dios. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es ejercer realmente la voluntad. Hemos dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer estar separado de Dios y que las ilusiones se hagan realidad. Dice, la voluntad de Dios es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente a ella. Mira lo que dice esta frase. Dice, la voluntad de Dios, aquí dice su voluntad es una, con mayúscula, pero yo digo la voluntad de Dios para que sepáis que se refiere a eso. La voluntad de Dios es una, porque su extensión, la extensión de su voluntad, que somos nosotros el Hijo, no puede ser diferente de ella. Quiero que se entienda esto. La voluntad de Dios no puede tener oposición, porque cuando la extendió, el resultado de su extensión, que es la creación que somos nosotros, hemos de tener la misma voluntad que Dios. Esto al ego le fastidia muchísimo. Y nosotros que estamos a cachas con el ego, nos fastidia. Esto de no podernos separar, de no ser autónomos, de no ser independientes, desde aquí nos molesta muchísimo. A mí me molestaba mucho al principio. Pero es que es no entender el significado de la voluntad. No puede haber otra voluntad diferente de la de Dios. Y volvemos a la matemática del pensamiento, porque cuando Dios se extendió por supuesto que su voluntad. Y nosotros somos su extensión, con lo cual nosotros tenemos su voluntad. La voluntad de Dios y la nuestra es la misma. Por tanto, querer hacer otra cosa diferente de la voluntad de Dios es ir en contra de nuestra naturaleza. Por eso no hay fuente que sostenga eso. El verdadero conflicto que experimentas aquí en este mundo, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego, de ser autónomo, y la voluntad de Dios, que tú compartes con Él, de estar unido. ¿Cómo iba a ser un conflicto real? Si una es imposible. El verdadero conflicto que experimentas, aquí que estamos siempre, que me falla esto, que me falla la salud, que me falla... Por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego, que quiere hacerte autónomo y que las consecuencias es el dolor, y la voluntad de Dios, que realmente es la que tú compartes con Dios. ¿Cómo va a ser eso un conflicto si la una no existe y la otra es verdad? Tuya es la independencia de la creación. Vamos a pararnos aquí. Nosotros fuimos creados independientes. Completamente. Y esto es una manera de hablar del curso. Tuya es la independencia de la creación. Tú no estás atado a nada. Tú no estás atado a nada de lo que realmente te rodea. Todo lo que te rodea es para ti. Tú no tienes dependencia de nada. Tú no tienes servidumbre de nada, de lo que existe. Sin embargo, dice, tuya es la independencia de la creación, no la autonomía de la creación. No puedes separarte de la creación. Todo dentro de la creación es tuyo. Eres el dueño y señor. Nadie te hace sombra en la creación. Pero no te puedes escapar. No eres autónomo de la creación. ¿Cómo se ve esto? Dios mío, hay que
que rajar nuestra mente. Somos independientes en la creación, no nos supeditamos a nada, no hay nadie por encima de nosotros, pero no tenemos la capacidad de salirnos de ella. No somos autónomos de la creación, somos independientemente dentro, pero no podemos irnos de la creación, porque fuera de la creación estaríamos muertos, para el caso de que nos pudiéramos ir. Tuya es la independencia de la creación, no la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios. Y esto duele, al ego le duele. ¿Cómo yo dependiente de algo? Veréis lo que dice. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. La misma voluntad. No podemos ir separados. El amor nos une, no la obligación. Sé tan perfecto como yo, pues no podrás estar separado de mí. Te amaré eternamente como tú a mí. No estamos atados por una obligación, sino por el amor. Y no podemos vivir sin el amor del otro. Y el otro no puede vivir sin el nuestro. No hay nadie por encima del otro. Lo que buscamos aquí, pero sin todo el dolor y toda la muerte que conlleva. Estamos buscando siempre a alguien que no pueda vivir sin nosotros, como nosotros no podemos vivir sin el otro. Pues eso pasa en el cielo. Y los dos son independientes, pero están unidos por el amor y no quieren vivir separados por el amor que hay entre ellos, porque no se entienden. Pero no hay traiciones, porque no hay voluntades ajenas, pero no hay dolores, porque nadie necesita el otro por necesidad, sino por puro gozo. Nadie necesita nada del otro, solo que están juntos y quieren estar juntos por el amor que los une, no por ninguna dependencia. Aquí hay unas dependencias que para qué, y unos miedos que para qué, porque el amor que hay aquí no es el amor de Dios, es un amor del ego. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No le ascribas la arrogancia del ego, aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. No le ascribas la arrogancia del ego, aquel cuya voluntad es no ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía con mayúscula. Te ha incluido dentro de ti. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? Que es lo que cree el ego. Poderse escapar de la creación, poderse escapar de la mente del Creador. Ser autónomo de la mente del Creador. Romper el vínculo y la voluntad de estar unido al Creador. El ego... la creencia en la autonomía del ego te está acostumbrando. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? Por aquí, vamos, que me pierdo. La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios. Mira qué frase, por favor. Como creemos aquí que el ego nos ha dicho que somos autónomos porque nosotros somos mayores, tenemos un buen trabajo y tenemos una independencia económica, no dependemos de nadie para comer, para vivir, tenemos un buen estatus. Dice, la creencia en la autonomía que el ego te está ofreciendo te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios. Pero la dependencia de Dios es el amor, que aquí ni se sabe lo que es. Por eso desde aquí, entre que conocemos nuestra autonomía aquí y desconocemos lo que es la dependencia del amor, del amor de Dios, que aquí solo conocemos el amor especial, pues estamos tan metidos con nuestra autonomía aquí, que el amor de Dios y la dependencia de Dios ni la valoramos, ni creemos en ella, ni la buscamos, ni nos parece aprovechable. La creencia en la autonomía del ego
nuestra creencia en este sistema de pensamiento nos está costando el conocimiento de que tenemos la misma voluntad que la de Dios, donde reside nuestra auténtica libertad, en nuestra dependencia de Dios. Pero es que la palabra dependiente aquí tiene una connotación extraordinaria, pero ponte a pensar el gusto que te da ese ratito en el que, esos meses del principio o días, en el que tú dependes del cariño de otro y el otro depende de tu propio cariño, aquí en el mundo, porque luego empieza enseguida, ha venido tarde, parece que huele a otro perfume, le he visto un pelo. Ahí no hay traiciones. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza. Eso es. Pero nos mete en dependencias afectivas así, y nos mete en dependencias económicas así, y nos mete en dependencias de salud así. Dice, el ego considera cualquier dependencia como una amenaza, sobre todo que te digan, eres dependiente de... E incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Vamos a seguir leyéndolo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que él hace del conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa. Toda esta vida está para consolidar la separación. Al creer que puede hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es más que ese: demostrar que somos independientes de Dios. El ego está completamente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo, la separación. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Madre mía. Está mucho más alerta que nosotros, eso qué duda nos cabe, porque está completamente seguro de su propósito. Por eso luego hay que pararlo con nuestra total confianza. Está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Se nos ha olvidado que nuestro propósito es estar con Dios, compartir la voluntad suya, que es la misma que la nuestra. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que tienes miedo. ¿Cuántas veces digo yo esto? El ego no le interesa que sepamos que vivimos muertos de miedo y sin gota de amor. Tú le dices a alguien que tiene miedo de algo, yo, y le dices que no conoce el amor, hombre, ¿cómo lo voy a conocer yo el amor? Pero las dos cosas van juntas. Donde hay miedo no hay amor, y donde hay amor no hay miedo. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Hay alguna duda de que hay miedo? No. Pues duda de que hay amor. Por mucho que tu ego te diga, no, hombre, otros no conocerán el amor, pero tú, con la capacidad que tienes de sacrificarte, con la capacidad que tienes, pues no. La matemática del pensamiento dice, si hay miedo no hay amor. Entonces es que lo que a ti te parece que es amor, no es amor. Es miedo. Pues si el ego pudiera, dice, debes de reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría su poder. Si nosotros creyéramos que el ego nos da miedo, saldríamos huyendo de él. Y esa fuerza que tiene en nosotros la perdería. Por eso el ego está bien camuflado en nuestra mente, y cuando nos asusta nos echa la culpa a nosotros. Tú eres el que has hecho ese pensamiento. Te puedes infectar del coronavirus, te puedes infectar de otra enfermedad, y pasa por la parte tuya inteligente y lista. Pero lo que hace es insuflarnos de miedo. Dice, perdería su poder en ti. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte el poder. Te mete miedo, se lo compras, y cuando ya estás asustado te dice, pero para salvarte tienes que hacer tal cosa.
tienes que tomarte la hierba, no sé qué, que se da en el Himalaya, tienes que ir al Himalaya, porque siempre te ponen cosas más complicadas que para qué. Vete a la selva de Colombia para aprender de un chamán la verdad, porque está oculta en la selva de Colombia. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte el poder, lo que andas buscando. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de ese poder? Porque todo poder está en ti. La lección de hoy dice: mi salvación procede de mí. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despegado, incluso desapegado, incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Lo mismo que he dicho antes. No va a permitirte que tú creas que tienes miedo. Tú. Estamos muertos de miedo. Minimizar el miedo, que no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. Nosotros estamos aquí dopados. Si supiéramos que todos vamos a acabar muertos, incluso si supiéramos de qué manera vamos a morir, desde luego que ya habíamos acabado con esto. Pero es un artista en disimular. Nos dopa rápidamente, nos anestesia y vivimos anestesiados. Asistimos a no sé cuántos entierros pensando que nosotros nunca nos van a enterrar. ¿Y cómo es eso? Yo me digo muchas veces, ¿pero cómo es eso? Piensan que se ha muerto porque fumaba, porque llevaba mala vida, porque ya tenía muchos años. Le damos una explicación, el ego nos da una explicación para que no pensemos que el siguiente puede ser nosotros. Es increíble. Minimizar el miedo, que no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Y tiene una capacidad para la cual, demuestra ciertamente gran ingenio, lo consigue. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Cómo iba a vendernos una mercancía tan podrida si no fuera por el miedo? ¿Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo? ¿Le seguirías escuchando si reconocieras que lo que está haciendo es venderte aquí pescado podrido? La más seria amenaza para el ego, pues, escuchar esto, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Ay, por favor, veniros conmigo y traer una mala noticia, que si os sintáis amenazaros por una mala noticia, cada uno tiene su preferencia, traerla aquí delante y ver la fuerza de esa amenaza que os va a echar en la calle, que tu hijo va a hacer una mala boda, que tu enfermedad se agrava, que tu soledad va para adelante, y escuchar esa amenaza tan seria, tan cimentada del ego, que sin duda te aleja del concepto de que eres el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios jamás tendría esos problemas, y si tú tienes esos problemas no puedes ser el Hijo de Dios. Mira esa amenaza y acepta conmigo de la mano del Espíritu que solo es miedo. No es una amenaza real, solo es miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste, independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes, sigue siendo solo miedo. No es una amenaza como tal, solo es miedo. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de ello. No es real la amenaza, solo es un sueño. ¿Cómo puede ser un sueño una amenaza real? Y tú dices, pues anda, que no he llegado yo cornadas. Si los sueños no fueran amenazas reales, ¿cómo yo no tantas cornadas que me he llevado? Solo cuando aceptamos
la amenaza como real se materializa en nosotros. Pero antes que eso, podemos mirarla de la mano del Espíritu y decirle, este miedo solo es miedo. 1, 2, 3, cada vez que venga a asustarnos, decirle, tú solo eres miedo. No tienes detrás una constancia que pueda ser independiente de mi auténtica fortaleza en Dios. El sueño de autonomía del ego se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de que lo que te amenaza solo es miedo. Y puede ser que digamos, ya bastante es... No, tú tienes miedo. Y tú puedes comprar o no el miedo, pero si no lo compras y reconoces que solo es miedo, que solo es humo, evidentemente no va a poderse materializar. Y de esa manera es como se estremece el ego. Cuando no le compramos el miedo como consistente, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Mira la frase esta que la vamos a volver a leer. Si pasas por alto el amor, si te pasas por alto tu naturaleza y le compras al ego la que te vende, que es miedo, si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad que queda porque te habrás negado a ti mismo. Una belleza de frase. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto tenebroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Un párrafo genial. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te has negado a ti mismo y queda un vacío grande y te va a dar miedo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, puesto que sientes el vacío de la verdad, creerás que el ataque tiene poder. Amigo, en cuanto que tú das poder a algo, eso se puede volver contra ti. Dicho llanamente, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrarse con lo que cree que lo destruiría. Nadie va a querer buscar la verdad en nosotros. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, si pudiera lograrse la separación completamente, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Si el objetivo de autonomía, si la separación se pudiera lograr, el plan de Dios se vendría abajo y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Aprender lo que es el miedo. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. El ego te dice que Él sabe cómo hacer las cosas, que no nos fiemos de Dios. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y de hecho ya se ha logrado. Eso es lo que nos está costando el Espíritu todo el tiempo. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía con mayúscula incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Amigo, la autonomía está en la inclusión de ambos, del Padre y del Hijo. Cuando están juntos, son independientes. El ego cree que abandonar su objetivo es la felicidad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad. Si consigues unas oposiciones, si consigues a esta chica, si consigues salir bien de la operación. Pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta.
Y hay que volvernos otra vez a la matemática del pensamiento. Si tu voluntad es la de Dios y no cabe que sea otra, solo puedes ser feliz haciendo tu voluntad, que es estar con Dios. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo. ¿Y nosotros hemos perseguido el objetivo del ego? Sí, haciendo una carrera, intentando conquistar a esta chica, intentando tener hijos, todas las cosas que hemos hecho aquí. Reconociendo únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo, y se hará muy difícil mantener... Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo, y se hará muy difícil mantener que el miedo es la felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Esta es la locura del curso que siempre nos lo está diciendo muchas veces. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se localiza el amor. Pero él, que ha sanado, se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege completamente puede producir miedo. Solo el ataque puede producir miedo. Cuando atacamos, creemos que podemos lastimar a alguien. En el momento en que utilizamos el ataque para lastimar a alguien, creemos que los demás nos pueden lastimar, y ahí está el miedo. Mira cómo empieza este párrafo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Me llama la atención cómo está puesto ahí, y lo explica más adelante. Porque y en muchos sitios dice, cuida a ver qué aceptas. Y aquí lo pone muy general. Y el ego analiza. Y muchas veces nos ha dicho el curso, examina los pensamientos, juzga tus pensamientos, juzga lo que estás haciendo. Y aquí parece que le da la vuelta, pero ya veréis, vamos a leerlo. El ego analiza con un fin, y el espíritu acepta una cosa. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pero a aceptar la verdad. Pues analizar significa fragmentar o separar. Amigo, no es malo analizar, fragmentar y separar. Lo malo es que haces con los cachos que has extraído, porque si analizas los componentes de una cosa y sacas una consecuencia, está bien. Pero si tú fragmentas algo y lo colocas de otra manera diferente, ha desaparecido la verdad de lo que has analizado y ha aparecido un puzzle diferente. Dice, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. Lo dice muchas veces. La verdad la trocea, la vuelve a ensamblar de una manera irreconocible. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radica en la separación. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación. Y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconcertadas, sin ninguna relación significativa entre sí, amén de desprovistas, por lo tanto, de todo significado.
Eso es lo que hace el ego, separar las cosas, volverlas a colocar de una manera que no tenga significado alguno. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. Pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente opuestos a las del Espíritu Santo. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son contrarias a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. El Espíritu solo ve la verdad y pasa por alto los errores. Continúa, hace que todos los errores se perciban como reales. Y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces cuando te pones a hacer... Bueno, voy a seguir leyéndolo, porque lo explica, dice, el ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores se perciban sean reales, y concluye utilizando un razonamiento típicamente circular. Que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. Muchas veces hemos dicho, la verdad no existe. Es decir, no existe una verdad particular, que nos una a todos en verdades particulares, pero lo único que existe es la verdad. Lo que no existe son verdades particulares diferentes. Y lo decimos muchas veces para zanjar una conversación de la que no sabemos salir. No, como la verdad no existe, cada uno tiene su propia verdad. Y continúa diciendo, dice, el siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, entonces la inconsistencia tiene que ser verdad. Está muy bien. Si tú dices, al fin y al cabo la verdad no la puedo alcanzar, dices, pues me quedo con lo que tengo y hago de lo que tengo la verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso de su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad tiene un error. ¡Ay, qué bonito! El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente. El ego no trata de comprender sus propias locuras, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Demostrar que la locura es real. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto. Y conectamos este análisis con el del principio. Valiéndose del análisis, es decir, troceando el significado, el ego logra hacerlo pasar por alto. Y lo que queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifican beneficio propio. Ha hecho de la verdad una parte cortada en trozos pequeños y ha vuelto a ensamblar la verdad con esos diferentes trozos colocados de otra manera diferente. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe, hechos de trozos de verdad colocados de una manera absolutamente disparatada. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad y se lo cree, esto que ha hecho. Y continúa con uno de los párrafos preferidos míos, que yo me lo tengo que echar a la cabeza muchas veces. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharla. Todos nosotros estamos dispuestos a escuchar al ego. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente.
Aún así, el razonamiento carece de sentido. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada. Y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que han negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado al Hijo. Vamos a leer este párrafo que me parece estupendo otra vez. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre los que están dispuestos a escucharle. Tenemos un ejemplo ahora clarísimo con esta infección. Está todo el mundo exaltado. No es una infección mortal, pero la estamos tratando como si lo fuera y estamos entrando en pavor. ¿Por qué? Porque le creemos la noticia que el ego nos está poniendo. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente. Mira lo que le ha pasado a fulano, mira lo que le ha pasado a Mengano, mira cómo está en tal parte. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para todos los locos. Locos somos nosotros ahora. Pues todo razonamiento concluye donde allí comienza. Y todo sistema de pensamiento que puede trascender, y no hay sistema de pensamiento que puede trascender a su propia fuente. Así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? A ver, sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que han negado. No dan testimonio de la verdad que la han negado, dan testimonio de la negación. El ego mira de frente al Padre y no lo ve porque ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Dice aquí, después de toda esta paliza que nos ha dado con la dinámica del ego. ¿Te gustaría recordar al Padre? Y dice, acepta a su Hijo, acepta a su Hijo. Acepta el Cristo en cada una de las personas en las que te encuentras. Eso es lo que hay que aceptar. Y no que es un borracho o que pega. Acepta a su Hijo y recordarás al Padre. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno. No lo hay. Pues nada puede probar que la mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Amigo, esto es la historia de la vida. Estamos aquí enfermos para desligarnos de nuestro parentesco con Dios. No puedo estar enfermo si soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios jamás enfermaría. Si me enfermo no puedo ser el Hijo de Dios. Pues aquí dice lo mismo, el Hijo de Dios no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Esto es lo que nos dice. Acepta lo que Dios no niega y te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es señal de que has contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia de Cristo no tiene que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Vamos a volverlo a leer. Acepta lo que Dios no niega. Acepta lo que Dios no niega y te demostrará su verdad. Y ahora mira, dice, los testigos de Dios se alzan en la luz y contemplan lo que Él creó. Tú puedes echar mano de esos testigos cuando tienes un dolor, una enfermedad, y echar mano de esos testigos que están en tu mente y decir, mira con los ojos de Cristo esto que estoy viendo. Me lo oís decir porque eso es lo que yo estoy aprendiendo, me habla. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Dios creó solamente, no contemplan la enfermedad. Porque los testigos de Dios son puro amor y solo contemplan lo que es como Él.
Dice, su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia con mayúscula del Cristo no tienen que demostrar nada. El silencio de los testigos es el homenaje que ellos hacen a la creación que ven. Dice, y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y porque son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego. Estamos acabando. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que tú percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino a favor del cual tú te mantienes alerta. Puede ser de Dios o del diablo. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Si quieres vivir en la separación, en tu autonomía, vas a ver cómo el ego ve las cosas. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre, amigo. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es porque tú no le hablas de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. No puedes aceptar falsos testimonios de un hermano a menos que los hayas convocado tú. Si no te habla de Cristo, tu hermano, es porque tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. La dinámica del ego, un poquito larga e intensa. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine. Vamos a examinarlas de la mano de Cristo, de la visión de Cristo. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús. Hasta mañana.